Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Danos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Les damos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Bien, mis hermanos, vamos a orar primeramente, nos vamos a presentar delante de nuestro Dios para que Él nos dirija. Él ha puesto en nosotros el entusiasmo de podernos congregar, a los profesores el ánimo, ¿cierto? Desde el día miércoles participando en el estudio bíblico, o el día viernes, no me acuerdo. ¿Cierto? Para instruirnos en la palabra, el día miércoles, gracias, hermana Elisa. ¿Cierto? Para instruirnos en la palabra, y a ustedes porque le instó también, ¿cierto? A través de esta plataforma, ¿cierto? Podernos reunir para recibir, ¿cierto? Este aprendizaje que no es de hombres, sino es de Dios. Así que vamos a orar a nuestro Señor para que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Y en este día, mis hermanos, ¿cierto? Especialmente también vamos a orar por nuestros hermanos que están enfermos. Tenemos al director de nuestra escuela dominical, nuestro hermano Luis Maldonado García, en cama, y también tenemos a nuestro hermano Eduardo Mora, a quien le correspondía esta escuela dominical, pero hoy día en la mañana, mis hermanos, también se puso en contacto con el director y con mi persona para que le pudiéramos reemplazar. Así que, mis hermanos, lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, pero vamos a orar y vamos a poner, ¿cierto?, en oración, y nos vamos a acordar de todos los enfermitos que tenemos dentro de nuestra congregación. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Mi Señor, reconocemos que en nosotros no existe mérito alguno para poder llegar a tu presencia. Mi Señor, por eso creemos firmemente que solamente y únicamente a través de la fe depositada en tu Hijo Jesucristo, encontramos el camino para poder llegar a tu presencia. En él está contenida la verdad que nos indica la revelación escrita por tu Espíritu Santo inspirada en la Biblia, y a través de él y únicamente en él tenemos acceso a la vida eterna. Por lo tanto, mi Señor, queremos que a la luz de tu palabra y mediante la sabiduría y la dirección de tu Espíritu Santo, tomes el control, mi Señor, de esta plataforma, de nuestra boca, de los profesores, mi Señor, colocando el interés y despejando, mi Señor, las mentes, mi Señor, nuestro corazón también, oh Dios mío, pueda estar preparado para recibir el consejo de tu palabra, esta enseñanza, mi Señor, que nos acerca cada día más en una comunión perfecta para contigo, Padre Celestial. Mi Señor, también queremos a esta hora pedirte una bendición especial del menor al mayor, mi Señor, de los que estamos conectados a través de esta plataforma, esperando ser alimentados por tu palabra. Mi Señor, y también presentamos ante tu presencia, mi Señor, a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, quizás a más de alguno postrado en cama. Mi Señor, tú sabes cuán necesarios son para tu obra, por lo tanto te pedimos, mi Señor, de que le recuperes pronto. Sabemos que tú tienes todo el poder, mi Señor, para poder realizar en ellos aquel milagro que les pueda traer, mi Señor, la sanidad a sus carnes. Mi Señor, pedimos también por aquellos que están pronto a conectarse, mi Señor, para que ellos también puedan tener acceso, oh Dios mío, pronto, oh Dios mío, a recibir la instrucción de esta escuela dominical. Te lo pedimos todo esto a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos este día domingo 4 de diciembre, primer domingo del último mes del año. Mes, ¿cierto?, en que tanto los alumnos como los profesores de la enseñanza secular están todos muy estresados y preparándose a cerrar los años. Y nosotros también en este mundo espiritual también estamos en lo mismo, pero sabemos que nuestro estudio, la plenitud de nuestro estudio va a terminar aquel día en que
seamos glorificados, como bien nos enseñaba la escuela dominical del domingo anterior. Mientras tanto, nuestra escuela y nuestro proceso de enseñanza, ¿cierto?, continúa. Así que, mis hermanos, vamos a continuar con esta escuela dominical, vamos a la lectura bíblica que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 11, del versículo 29 al versículo 32. Carta a los Romanos, capítulo 11, del versículo 29 al versículo 32. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Esa es la lectura. Perdón, yo leí hasta el 34, mis hermanos. Le pido disculpas. Es solamente hasta el versículo 32. Pasé de largo, así que les ruego me disculpen. La lectura es solamente del versículo 29 al versículo 32. ¿Ya? Bien, mis hermanos, entonces de manera inmediata va a quedar con ustedes nuestra hermana Elisa Ampay, con la introducción, el número 1 y el número 2, y después, ¿cierto?, comienza nuestra hermana Noemí con el número 3 y número 4, y asumiría quien habla el número 5, conclusión y texto, para continuar con esta escuela dominical. Dios les bendiga a mi hermana Elisa. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos direccione en esta escuela dominical, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos, desde nuestro pastor hasta el más pequeñito. Que bendiga también a los jóvenes y que nos ayude también para que ellos también puedan estar presentes en las escuelas dominicales. Dice así la introducción en nuestro expositor. Dice: aquí está la razón por la cual Israel sigue siendo una nación amada delante de Dios. Dios no cambiará de parecer y no alterará su futuro plan y programa para Israel. El compromiso de Dios para con esta nación es irrevocable. Por eso es que lleva el título esta lección: el irrevocable compromiso de Dios para con Israel, ¿cierto? Para con este remanente que está allí, ¿cierto? Esperando aún al Mesías por voluntad de Dios. Y el número 1, el punto número 1, allí nos declara lo que significa irrevocable. Dice: dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. ¿Ya? Seguimos en el punto número 2, que dice: irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Veo que se encuentra nuestra hermana Eliana Figueroa. Le voy a pedir que por favor busque la referencia en Hebreos 6:18 y a nuestro pastor en Romanos 9:4, por favor. Por mientras, yo voy a estar leyendo el versículo 29 de la lectura bíblica, de la lección de este día. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Si mi hermana tiene su referencia, por favor le dé lectura para que entremos en este punto número 2. Amén. Amén. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Eliana. Si nuestro pastor tiene su referencia, para que por favor le dé lectura también. Amén. Que son Amén. son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto y la promulgación de la ley,
el culto y las promesas. Amén. Que el Señor les bendiga. Aquí, cierto, nos habla de los irrevocables, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí nosotros, por medio de esta referencia que han sido leídas, dice, para que dos cosas inmutables, las cuales Dios es imposible que mienta, ¿cierto? Sabemos que nuestro Dios es verdad, es la única verdad, ¿cierto?, sobre esta tierra. Y Él aquí dice que sus dones y el llamamiento de Dios, Él los cumple, ¿cierto? Que Él no cambia, Él permanece para siempre. Aquí en el versículo 9 de Romanos 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Sabemos que con el pueblo de Israel nuestro Dios pactó, ¿cierto? Y nosotros también pasamos a ser herederos de estas promesas, grandes promesas de nuestro Dios, como dice que Él irrevocable compromiso de Dios. Él no cambia, como le decía, ¿cierto? Él cumple sus promesas, lo que Él promete, lo cumple, lo lleva a cabalidad. Después nos dice Pablo, se refiere a los judíos. Es por eso que aquí salían, que son israelitas, dice, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿cierto? Sabemos que vienen de los israelitas. Y dice, Pablo se refiere a los judíos, el don y el llamado de Dios para arrepentimiento. Sigue estando ahí por amor a ellos y a Abraham y a todas sus promesas. Y aquí otra vez nos dice, Dios no cambia. Dios no cambia. Mi hermana Isabel, tenemos una referencia en Malaquías 3, 6 al 7, para que por favor le dé lectura. Y mi hermana Rosita Empel, le voy a pedir que nos lea por favor en Romanos 3, 1 al 4. Malaquías 3, 6, 7. Amén. Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. Amén. Aquí también tenemos otra declaración, ¿cierto?, de parte de Dios, que Él no cambia, dice, y la fidelidad a pesar de esta situación, donde decía, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, ¿cierto? Hablando nuestro Dios, y no las guardaste. Volveos a mí, dice, volveré a vosotros. Ese debiera ser cada día nosotros nuestro afán, ¿cierto? De poder buscar a nuestro Dios y de cumplir con nuestro Dios. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y esta lección también nos haga a nosotros meditar nuestro servicio, cómo está haciendo para con nuestro Dios. Que el Señor nos guíe y nos dé de su gracia cada día, que al estar en cada lectura, cierto, bíblica, nosotros podamos ir aprendiendo y tomando esta palabra por obra, tomando, cierto, sus promesas de nuestro Dios, porque Él dice que Él no cambia, Él permanece para siempre. Señor le bendiga, mi hermana Rosita. Romanos 3, Amén. 1, 4. Amén. Dice así su palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuese juzgado. Amén. Amén. Aquí vemos que también Dios permanece siempre fiel, Él no cambia, Él es veraz, Él es verdad, ¿cierto? Y dice que Él permanece, ¿cierto? Permanece siempre fiel.
Y esto es lo que Pablo trata de explicar, ¿cierto? A nosotros hoy en día, porque nosotros no teníamos la descendencia, como siempre decimos, lo hemos aprendido a través de esta lección, de las lecciones ciertos anteriores, pero por la misericordia de nuestro Dios fuimos adoptados como pueblo gentil, que no teníamos ninguna oportunidad, ¿cierto? Es allí donde nosotros reconocemos que solamente por la gracia y misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia lo que Él prometió, lo cumple, ¿cierto? Pudimos llegar a este conocimiento. La letra A nos dice los gentiles, ahora se va a referir, ¿cierto?, a los gentiles, a los que no eran su pueblo, pero por su amor hemos llegado, ¿cierto?, por su misericordia. Dice la letra B, eran desobedientes en otro tiempo. Le voy a pedir a nuestra hermana Noemí Ávila que nos ayude con esta referencia que se encuentra en Romanos 6:15 al 18. Amén. Dice aquí, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Aquí hay una diferencia, ¿cierto? Dice que eran desobedientes en otro tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo? Cuando nosotros no conocíamos a Dios. Pero más hoy día dice el Señor que nos llama siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque Él, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, ha colocado esa ley, esa doctrina en nuestro corazón, ¿cierto? Y que a través de ella nosotros tenemos que conducirnos. Dice, pero gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, esa era nuestra vida pasada, ¿cierto? Esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la doctrina de nuestro Dios, ¿cierto? A la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ¿cierto? Por eso que nosotros decimos que somos libres de la esclavitud del pecado, porque allá estábamos, pero Dios nos trajo, ¿cierto? Acá a esta libertad que es a través de Cristo Jesús, porque sin Él tampoco no podemos, ¿cierto? No podemos entender o comprender o estar en la libertad con que Cristo nos llamó. Y dice, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia de Dios, porque Él muestra su amor, su justicia, que son atributos de Dios, y por eso que hemos podido nosotros también alcanzar esta misericordia, que en otro tiempo dice, éramos desobedientes. Que el Señor nos ayude y que hoy día podamos comprender y cada día aferrarnos a esta fe salvadora para nuestra vida, ¿cierto? Lo cual no significa que nosotros no cometamos errores, sí, lo estamos porque estamos en este mundo y cada día estamos llevados también al mal, pero ahí es donde se forma, ¿cierto? La lucha en el creyente porque trata de hacer la voluntad de Dios, pero también está la oposición. El Señor nos guíe, mis hermanos, y dice aquí la letra C, alcanzaron misericordia por la desobediencia judía, ¿cierto? Como ya lo hemos estudiado domingo a domingo, que a través de este remanente que aún espera al Mesías, ¿cierto? Vino la salvación para los gentiles. Qué hermoso, mis hermanos, como el Señor nos ha amado. No siendo pueblo, nos hizo un pueblo, ¿cierto? Para Él. Y tenemos una referencia, mi hermana Isabel, en Juan 4:22. En Juan 4:22, por favor. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Amén. Así es. Como dice aquí este título, que alcanzamos misericordia por la desobediencia judía, ¿cierto? Ahí vino, ¿cierto? Y aquí hablando el Señor Jesús con esta mujer samaritana, ¿cierto? En la cual le decía que vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y más abajo le dice que yo soy el que habla contigo, ¿cierto? Qué hermoso fue este encuentro porque ella lo reconoció que él era el Señor, ¿cierto? Y así se ha revelado a nuestras vidas también allí, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? La gracia, la misericordia del Señor nos alcanzó a través de la desobediencia, ¿cierto? De los judíos, como dice aquí. También hay otra referencia en Hechos 15, 19 al 21, mi hermana Eliana Figueroa. Y nuestro pastor le voy a pedir que lea en Efesios 3, 6, por favor. Romanos 15. Hechos Hechos 15, 19 al 21. amén, así es. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Amén. Cierto, aquí el apóstol Pablo, cierto, instruyendo y dando esta orden de parte del Señor, dice, por lo cual juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios porque ellos habían creído en el Dios verdadero, no en el Dios que ellos equivocadamente tal vez lo buscaban, y le dice, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque sabemos que era, cierto, un pueblo muy cargado a la idolatría, cierto. Dice de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, los sacrificios que antiguamente se hacían. Porque cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra ya no fueron necesarios todos esos sacrificios, ¿cierto? Porque Él pagó el precio. Él fue el holocausto perfecto. Es aquí donde se le reconoce como el Cordero de Dios inmolado, sin mancha, ¿cierto? Que fue presentado por nuestras vidas. Y dice, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad que le predique la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. La última referencia se encuentra en Efesios 3, 6. Sí, correcto. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. Ve, aquí el Señor lo deja muy claro. No hay ninguna duda, ¿cierto? Que somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Copartícipes, dice, de las promesas, pero en Cristo Jesús. Por eso que tenemos que estar nosotros ahí aferrados a nuestro Señor, porque fuera de Él no hay salvación, no hay justificación. Dios el que hizo a través de su Hijo amado, ¿cierto? Aquí el sacrificio que nosotros nos hizo, nos redimió del pecado, ¿cierto? Nos justifica delante de nuestro Dios, solo a través de su Hijo, solo a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y somos participantes de sus promesas. Qué hermoso, mi hermano, que el Señor bendiga esta su palabra, lo poco que hemos podido tal vez comprender en esta área, pero más continúa la lección. Así que el Señor bendiga a nuestra hermana Noemí, para nuestro Dios sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Señor le bendiga, hermana Eli. Señor le bendiga a mis hermanos, a todos. Vamos a continuar entonces con el punto número 3 y 4, que son los que me ha correspondido en esta tarde poder exponer. Y el punto 3, el subtítulo 3 lleva por título Los Israelitas. Y tenemos dos letras aquí, que la letra A dice permanecen en desobediencia y la letra B también alcanzarán misericordia. Entonces aquí tenemos dos panoramas, ¿cierto? Uno negativo del pueblo de Israel y uno positivo también, que el Señor va a tener misericordia de este pueblo. Le voy a pedir ayuda a mis hermanos para que busquemos las referencias. Mi hermana Rosita, si puede buscar Romanos 11:31, que es parte de la lección. Mi hermana Eliana, mientras tanto le voy a pedir que busque Apocalipsis 3:9. Mi hermana Isabel, si me puede ayudar con Romanos
11:23. Y nuestro pastor nos va a ayudar con Isaías 54, 8 y 10. Ahí tenemos Isaías 54, 8 y 10. Bien, hermanos. Dice la letra A, los israelitas permanecen hasta la actualidad, ¿cierto?, en desobediencia. ¿Qué nos dice, hermana Rosita, Romanos 11:31? Amén. Dice así su palabra. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. 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 El propósito entonces de la desobediencia por la cual Dios los ha hecho permanecer a este pueblo en desobediencia es para que Él pueda mostrarles a ellos también su misericordia. Y dice, estos ahora han sido desobedientes. Recordemos que Israel, o el pueblo de Israel, ha sido desobediente desde el Antiguo Testamento. En otros tiempos lo fueron. Hubo un tiempo también que el Señor los redimió, ¿cierto? Los salvó de la esclavitud, después los salvó del exilio. Aún así, el pueblo, ¿cierto?, hasta el día de hoy permanece en desobediencia. ¿Por qué? Porque niegan que Jesús es el Mesías. Ese es el motivo por el cual ellos permanecen hasta el día de hoy en desobediencia. ¿Qué nos dice mi hermana Eliana? Apocalipsis 3:9. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Amén. Este es el mensaje, ¿cierto?, a la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis. Muchos creen que estos mensajes, mis hermanos, son simbólicos a la iglesia de la actualidad, ¿cierto? ¿Cómo podría estar ciertas iglesias el día de hoy? Pero aquí vemos un mensaje explícito al pueblo de Israel. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Recordemos, mis hermanos, que los judíos de lo que más se jactan es de sus tradiciones y de sus leyes. Ya lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿cierto? Ellos ponen por muy en alto sus tradiciones, su genealogía, las leyes que ellos siguen, ¿cierto?, de acuerdo a la Torá, pero ellos, dice aquí, se dicen ser judíos de sangre, pero no lo son realmente. No son judíos convertidos al Evangelio, sino que mienten. Y dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor entonces va a hacer el día de mañana, ¿cierto?, en el periodo de la gran tribulación, que este pueblo reconozca al Mesías. Realmente lo va a hacer que esto ocurra, porque así está escrito. Y ya lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, el propósito que el Señor tiene para con Israel, que el pueblo reconozca su error, que el pueblo pueda ver, ¿cierto?, a Jesús descendiendo en su segunda venida y pueda ver quién es este Jesús a quienes ellos mismos entregaron y reconozcan que Él es el Hijo, ¿cierto?, amado, que el Padre envió a morir por nosotros. La letra B dice, mis hermanos, también alcanzarán misericordia. A pesar de su desobediencia, el pueblo, al igual que nosotros, ¿cierto?, también va a alcanzar desobediencia. ¿Qué nos dice Romanos 11:23, mi hermana Isabel? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos e injertarlos. Amén. Amén. Y miren lo que dice el 22, mi hermano, arriba del que leyó. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Esta palabra, mi hermano, es muy poderosa porque dice que Dios tiene la capacidad de cortar, ¿cierto?, aquellos que se nieguen a creer en su nombre, pero Él también tiene el poder para volverlos a injertar estando en incredulidad. Entonces muchas veces nosotros somos muy livianos para ejecutar ciertos juicios.
ese hermano nunca fue salvo, ese hermano no. Nosotros no sabemos eso, mi hermano, no sabemos los planes y propósitos de Dios. Así como Dios tiene el poder para cortar, aún como dice su palabra, ¿cierto? Que muchos dirán, Señor, yo te serví, y Él va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, Él tiene el poder para cortar, y luego dice aquí, injertar, y dice aún aquellos que han sido incrédulos, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí está hablando de su pueblo. Él tiene el poder para hacer reverdecer esta rama, ¿cierto? Hablamos del olivo, para hacer reverdecer a este olivo, y hay una palabra, mis hermanos, en Mateo, si no me equivoco, en los evangelios, que dice que cuando la higuera florezca, es cuando el tiempo está cercano. Esa higuera se refiere a Israel. O sea, Israel va a tener que tener un remanente, ¿cierto? Que demuestre la fidelidad a Cristo, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que los tiempos están cercanos, porque Dios ha redimido a su pueblo, ha tenido misericordia de ese remanente. Vamos con el punto 4, mis hermanos, dice, Dios sujeta todo a desobediencia. En el punto 3 decíamos que los israelitas están en desobediencia. No solamente porque ellos quieran, sino que porque Dios los está sujetando en desobediencia. Y además dice que Dios también ha sujetado a todo el mundo en desobediencia. A todo, dice aquí. ¿Ya? Perdón, me faltó una referencia de nuestro pastor Juan, discúlpeme. Isaías 54, 8 y 10. Amén. Disculpe, pastor. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. 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 Faltaría el 10, mi pastor. 8 y el 10. No, yo leí el 10, perdón. ¿Mira? 8 y 10. 8 y 10. Disculpe. Sí. Ya. El 8 me faltó entonces. Amén. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor. Y ahora vuelvo a repetir el 10. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. 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 Preciosa palabra, mis hermanos, que nosotros también como iglesia la podemos tomar, ¿cierto? Como una aplicación para nuestra propia vida espiritual. Esta es una promesa de Jehová a Israel, a su pueblo. Dice el título, amor eterno de Jehová hacia Israel, amor eterno. Imagínense, mis hermanos, quiere decir que este pueblo estaba escogido desde antes de la creación del mundo, durante y también al final de los tiempos. Es un amor eterno, o sea, es un amor que va a permanecer por el tiempo. Y miren cómo dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. O sea, Dios tiene toda la autoridad y el derecho a enojarse por el pecado del pueblo, ¿cierto? A irarse por todo este pecado que estaban cometiendo, por la deslealtad, por la idolatría que el pueblo cometió contra Jehová, su Dios, quien los salvó a ellos. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Y por qué esa misericordia eterna, mis hermanos? Porque dice que Él no, dice que no quebrantará su pacto. Recordemos que este pacto lo hizo con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que este pacto dice que no se iba a quebrantar nunca. O sea, aunque el pueblo estuviera, ¿cierto?, lejano, como la historia del hijo pródigo, que esa historia, mis hermanos, habla del pueblo de Israel. Esa historia es una parábola sobre el hijo pródigo que es Israel, ¿ya? Entonces vemos cómo el Señor, ¿cierto?, con cuerdas de amor, como dice Osea, ¿cierto?, va en el final de los tiempos a extender su misericordia por su pueblo, y dice, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea, está la ira, está Jehová nuestro Dios que tiene ira, pero también está Jehová nuestro Dios que tiene misericordia. Y Él puede, ¿cierto?, revertir esta ira por misericordia, por amor al pacto, por amor a sus promesas.
Por eso dice, hay una alabanza que dice Dios de pactos. Yo creo que ustedes la conocen, es muy antigua, porque realmente Dios trabajó en todos los periodos con distintos pactos y todos ellos los cumple. Él no rompe sus promesas, Él no rompe esos pactos. Ahora sí pasamos al punto 4 y dice, Dios sujeta todo a desobediencia. Y aquí tenemos dos referencias. Mi hermana Eli, si me puede ayudar con Romanos 11:32 y mi hermano Luis con Gálatas 3:22. Romanos 11:32. 32. Amén. Dice así, en el nombre del Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Amén. Y si toda la humanidad, mis hermanos, no tuviese pecado, no necesitaríamos de un Salvador. Por lo tanto, por eso es que Dios permitió que entrara el pecado. Muchas veces esta es la pregunta que hacen los ateos como para debatir contra nosotros. ¿Por qué si Dios, siendo Dios, permite la maldad en el mundo? ¿O por qué si Dios es Dios, permite el pecado? Y todo esto, mi hermano, es primero porque todo lo que ocurre en este mundo está bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Y segundo, porque nosotros no somos marionetas de Dios o títeres de Dios. Somos sus hijos, somos su creación. Y debemos conocer, ¿cierto?, la misericordia de Dios a través de el pecado. Lamentablemente el pecado es una de las cosas que nosotros debemos saber y tener conciencia de ellos para tener la necesidad de un Salvador. Entonces todo lo que hizo Dios está bajo un pacto, o sea, está bajo un plan, un propósito, y como dice aquí, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, en el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad entera cayó, y no solo la humanidad. Recuerden lecciones más antiguas de los primeros libros romanos, incluso la naturaleza se degradó en pecado. Incluso toda la creación se cayó en este pecado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él pueda también extender la misericordia. Porque si todos fuéramos perfectos, mi hermano, y todos estuviéramos bien, no conoceríamos qué es la misericordia de Dios, o no necesitaríamos conocerla, porque estamos bien. O sea, no necesitaríamos, ¿cierto?, conocer este atributo de Dios. ¿Qué nos dice mi hermano Luis? Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Amén. Hablábamos, mis hermanos, en lecciones anteriores, la importancia de la ley. La ley, ¿cierto?, dice, el Señor no vino a abrogar la ley, pero sin embargo hay ciertos aspectos de la ley que ya no corren para nosotros porque estamos bajo la ley de Cristo, ¿ya? Pero la ley sirve para saber cuáles son los pecados que están en contra de la palabra de Dios. Y como dice aquí, más la Escritura lo encerró todo, la ley de la Escritura. Quiere decir, mis hermanos, que aquí dice todo bajo pecado. Aquí Pablo lo que está haciendo, mis hermanos, es como, él le está explicando a los Gálatas de una manera como bien pedagógica, le está diciendo el pecado es el carcelero y las rejas de esta cárcel, que es el pecado, es la ley. O sea, el pecado está rondando afuera, ¿cierto?, constantemente, y estas son las rejas que son la ley, que te hacen ver, ¿cierto?, que nos hacen ver cuál es el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros la Escritura encerró todo bajo pecado para que nosotros supiésemos que hay uno que no pecó, y ese es Jesús, y que gracias a Él y por la fe en Él, nosotros podemos salir de esta cárcel, o nosotros podemos liberarnos de esta prisión que es el pecado. Pablo muchas veces afirma que el pecado es una prisión, ¿ya? O como decía una referencia, que somos esclavos del pecado. Siempre hace esta ejemplificación. El pecado nos aprisiona, el pecado no nos deja, ¿cierto?, actuar en libertad en Cristo. Entonces aquí dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sin Jesús nosotros no podríamos salir de esta cárcel que es el pecado, mis hermanos. Básicamente eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, y también en esta referencia. Dios sujeta a todo en desobediencia para que la humanidad sepa
que el único que nos puede sacar de esa desobediencia es Jesús y que necesitamos de un Salvador. Esa sería, mis hermanos, lo que quiere decir este subtítulo número 4, de que Dios sujeta todo a desobediencia. Así que si no hay duda, mis hermanos, o nada más que agregar, mi hermano Luis, le cedo la oportunidad para que continúe con la lección. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermana Noemí. Gracias igual, hermana Elisa. Y a todos los hermanos y hermanas que tuvieron participación en las lecturas de la referencia. Les voy a pedir, mis hermanos, que por mientras busque a ver a mi hermana Isabel en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. A mi hermana Liana en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Y a mi hermana Rosita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Yo les voy a avisar, búsquenlas por mientras, para que cuando sea el momento le den lecturas. En realidad, mis hermanos, la lección de hoy día es una lección muy hermosa, muy linda, porque tal como bien explicaba nuestra hermana Noemí y nuestra hermana Elisa, nos habla de dos atributos de Dios que en realidad nosotros somos beneficiados, y no tan solamente nosotros, sino que la humanidad completa es beneficiada con estos dos atributos de Dios. Lo que pasa es que nosotros de repente queremos las cosas maravillosas, y a ellas, ¿cierto?, le damos la connotación como la misericordia de Dios. Alguien fue sanado de una enfermedad, oh, Dios es grande en su misericordia. Pero la misericordia de Dios se demuestra todos los días, mis hermanos, al abrir nuestros ojos y al tener la posibilidad de respirar, ¿cierto?, gratuitamente el aire, tenerlo en nuestros pulmones y de esa manera tener vida. De que llueva, de que haya sol, de que haya día y noche, de que las estaciones del año funcionen perfectamente en un equilibrio que nos permita vivir, ¿cierto?, en una vida armónica con la naturaleza, con el universo mismo, los planetas, las estrellas, el sol, la distancia. Mis hermanos, todo es producto de la misericordia de Dios. Lo irrevocable nos habla de su atributo, es parte de la característica del atributo de Dios con respecto, ¿cierto?, a su longanimidad, que Él no cambia. No existe en Él variación. Cuando Él promete algo, Él lo cumple en su soberana y divina voluntad. Y nosotros no podemos entrar, como decimos, ¿cierto?, popularmente, en ese muñequeo para con Dios, pensando de que nuestro Dios, aprovechando en este contexto navideño, que nuestro Dios es una especie de viejito pascuero, a quien nosotros le podemos escribir una carta o le podemos orar pidiéndole un regalo. Señor, regálame un auto, Señor, regálame una casa, Señor, regálale educación a mis hijos, Señor, regálame un mejor trabajo, Señor, regálame esto, Señor, regálame esto otro. No, Él no es un viejito pascuero. Él no es eso. Nuestro Dios es el Dios, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y Él todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, que como bien dice el libro de Génesis, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Funciona a la perfección sin la intervención del hombre. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho para Él. En Él, ¿cierto?, están contenidas todas las cosas. Así que tal como expresaba nuestra hermana Noemí, nuestro Dios no va a dejar de ser más Dios ni menos Dios por una humanidad rebelde, pecaminosa, soberbia y altanera que no quiera reconocer que por Él y para Él son todas las cosas. Así que bien, mis hermanos, si nosotros disfrutamos de ese beneficio, mientras leía el pastor la referencia de Isaías 54:10, y no me quiero extender mucho para ir terminando con el estudio de la escuela dominical, mis hermanos, nuestro Dios nos tiene a todos un tiempo determinado. Y no es que Dios no haya echado el olvido a propósito de que en mi experiencia personal lo voy a hablar, no voy a hablar de la experiencia de otros, voy a basar esto en mi experiencia. Aquí todos ustedes me conocieron, entre ellos el pastor, ¿cierto?, mi hermana Eliana Figueroa, quienes participábamos del coro instrumental cuando yo tenía en rango de edad de los 10 hasta los 14, 15 años aproximadamente, cuando ya me elegí de la iglesia. Y mis hermanos,
Dios siempre me habló a través de este versículo y era algo increíble. No sé cuál es el versículo con el cual Dios se le ha revelado a usted, pero el versículo de la Biblia con el cual Dios se me reveló a mí a esa temprana edad era Isaías 54:10, y siempre cuando iba a su palabra o sacaba ese pancito de vida, siempre por lo general me salía este mismo versículo. Y yo no lo entendía, yo decía, bien, gracias Señor, porque tú vas a estar conmigo siempre. Ignorando yo de que me iba a pegar este paseo por Egipto, Babilonia, Siria, ¿cierto? Y todos esos países. Y cuando andaba afuera, mis hermanos, lejos del redil, y cuando Dios me tocó nuevamente, pude comprender realmente el significado de ese versículo de Isaías 54:10. Si bien es cierto, mis hermanos, pasaron muchas situaciones geográficas, terremotos, tsunami, violencia muchas veces en la cual yo también me vi involucrado, vicios, mis hermanas, pero la misericordia de Dios se mantuvo siempre hacia mi persona, me protegió, me cuidó, porque Él nunca quebrantó el pacto por el cual, para la obra de Dios y en su voluntad, tenía predestinado que hoy en día estuviese en esta escuela dominical. Si Él no hubiese sido un Dios, cierto, ¿cuánto se llama?, que mantiene sus promesas siempre vigentes, este hombre no estaría aquí enfrente suyo, como yo, muchos otros. Por lo tanto, soy un testimonio vivo de que Dios no es un Dios que no cumpla, sino Él cumple sus promesas. Incluso, muchas veces cuando nosotros mismos somos obstáculos para que Dios cumpla su obra y sus propósitos. Bien, mis hermanos, entonces vamos con el número 5, dice, para tener misericordia de todos. Vamos con la referencia de Efesios 2:4, por favor. Se le volvió a apagar el micrófono a mi hermana Isabel. No, no hay caso. A ver. Ahí sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Amén. Muchas gracias. La otra referencia, primera de Timoteo 1:13. Vamos a leer todas las referencias al título. Primera de Timoteo 1:13. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Amén. Vamos a ver estas dos referencias, después vamos a terminar con la de primera de Pedro 2:10, ¿ya? Estas dos referencias, mis hermanos, obviamente nos hacen referencia a un hombre que es el autor de la carta a los romanos, al apóstol Pablo. Y aquí, mis hermanos, en estas referencias, ¿cierto?, nosotros podemos ver tanto en Efesios, ¿cierto?, como en la referencia de primera de Timoteo 1:13, que bueno, en la referencia de Efesios, Pablo no anda mucho en su propia experiencia, sino más bien lo habla en términos generales. Ya se incluye él mismo, ¿cierto?, como parte del beneficio de esta misericordia de Dios, pero también, ¿cierto?, incluye a la propia iglesia de Cristo, que estaba compuesta, como ya hemos repetido, ¿cierto?, y para reforzar el conocimiento, esta iglesia en Roma estaba compuesta tanto por israelitas que habían salido, ¿cierto?, de Israel, de Jerusalén, ¿cierto?, como también por gentiles, por gente que nunca había escuchado de este Dios, no tenía idea que existía este Dios, estaban envueltos y adoraban a otras, ¿ciertos?, productos de otras culturas, a muchos otros dioses, al dios sol, al dios de la luna, al dios de la siembra, al dios del sueño, para cada situación había un Dios. Entonces llega, ¿cierto?, este nuevo conocimiento basado en Jehová Dios, ¿cierto?, que puede ser el hombre salvo a través de la fe depositada en su Hijo Jesucristo, y estas iglesias, ¿cierto?, estaban compuestas por estos dos tipos de personalidades, tanto como los judíos como por los extranjeros, gentiles en general. Y Pablo obviamente le explica así, aquí, ¿cierto?, que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿cierto? Y tuvieron la posibilidad de ser
salvos, de ser vistos, mirados en misericordia, tocados en misericordia por parte de nuestro Dios. Ahora en Timoteo la situación es diferente, porque aquí Pablo se presenta a él como un ejemplo basado en su propia experiencia de vida, basado en lo que a él le aconteció, y lo que a Pablo le pasó, obviamente, fue algo tremendo, no tan solamente para él, sino para todos los testigos, ¿cierto?, que conocían a este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, producto del celo genuino con el que él servía a Jehová. Ya Pablo no era como Pedro, por así decir, ¿cierto? Pedro igual era judío. Pedro igual tenía conocimiento de la ley, basta que nosotros le echemos una miradita ahí al libro de Hechos, ¿cierto? Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y mientras todos hablaban en lengua y estaban como embriagados, ¿cierto? Había uno que estaba como, entre comillas, cuerdo, y ese fue Pedro. Y Pedro, ¿cierto? Me imagino que le tiene que haber pegado la pura patada a la puerta donde estaban, ¿cierto? Allí orando, recibidos, llenos de este poder del Espíritu Santo, y salió para afuera y dio un discurso. Pero todo el conocimiento de la ley que él tenía, todo el conocimiento de la historia de Israel que él tenía, porque fue lo que él dijo. Pedro no le dijo nada extraordinario en ese primer discurso, léalo en el libro de los Hechos, ahí está. Pedro lo único que hace, le hace una reseña de la historia de su propio pueblo, pero había una sola cosa de diferente, que el Espíritu Santo guió y puso gracia en sus palabras, y producto de la gracia y el poder, ¿cierto?, que contenía, y la información que contenía este hombre a propósito de su propio pueblo, llevó a que la iglesia naciera allí y más de 3.000 personas se convirtieron al cristianismo de manera inmediata. Pablo, a diferencia de Pedro, era un hombre que, aparte de tener este conocimiento de la ley, movido por el celo por el cual él amaba a Dios, porque él era un amante de Dios y de la ley de Dios, él se transformó en perseguidor de la iglesia. Entonces, mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:13, ¿ya? Incluso parte del mismo versículo 12, donde él dice y explica su ministerio a Timoteo, ¿cierto? Y dice en el versículo 13 específicamente, habiendo yo sido antes blasfemo. Mire cómo se trata el apóstol Pablo, blasfemo. O sea, una persona que andaba sembrando un conocimiento erróneo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo de sí mismo. Y Pablo cumplía la ley mesiánica, o sea, Pablo cumplía los 10 mandamientos, las leyes sociales, ¿cierto?, estipuladas en los libros del Génesis hasta el libro de Levítico, pasando por Deuteronomio, Éxodo, cumplía toda la ley, ¿ya? O a grandes rasgos cumplía prácticamente toda la ley, y él lo declara que él era blasfemo por hacer eso, él era blasfemo por cumplir la ley, por adorar la ley básicamente, y por promover la ley para que otros también la cumplen. A él decía, mira, yo antes era blasfemo, era perseguidor e injuriador. O sea, mire cómo él mismo se trata, mire cómo se autodenomina hacia sí mismo, ¿cierto? Mire lo que dice aquí un comentario bíblico, dice, con respecto a blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, este versículo indica que la experiencia de Pablo, al verse a sí mismo como era en realidad a la luz de la ley de Dios, ¿ya? Un blasfemo, o sea, era un hombre que habla maldades y calumnias en contra de Dios. O sea, cuando Pablo recibe la revelación del Evangelio, camino a Damasco, Pablo se da cuenta de que él lo único que estaba haciendo hasta ese instante era hablar blasfemias en contra de Dios, maldades en contra de Dios, calumnias en contra de Dios. Injuriador, que también se puede traducir como un agresor insolente, y nosotros podemos ver de que la actitud del apóstol Pablo era de esa manera. Pablo llega y se presenta ante la sinagoga no de una manera tranquila, no, sino que necesito que me den cartas, por favor, para traer a estos hombres a juicio, y a los que se opongan matarlos, liquidarlos ahí mismo. O sea, era un agresor, era un hombre violento, que a través no tan solamente de la razón, sino de que el uso de la fuerza y de la espada quería traer y hacer juicio a estos falsos profetas,
a esta nueva religión que se estaba iniciando. Ahora, él lo declara todo esto, ¿cierto? Bajo el contexto, ¿cierto? De que lo hizo por ignorancia en la incredulidad que este hombre tenía en Cristo Jesús. Él no creía que el Cristo era el Mesías. Él no creía que Jesús era el ungido de Dios, quien venía a rescatar, a salvar al mundo, ¿cierto? Ellos esperaban otra cosa. Vamos con la otra referencia de Primera de Pedro 2:10. Dice así: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, pero que en otros tiempos no habéis alcanzado la misericordia, pues ahora habéis alcanzado la misericordia. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. Este versículo obviamente ya va dirigido específicamente a la iglesia de Cristo actual, a la iglesia de Cristo presente. Ahí estamos nosotros hoy en día, ya la iglesia contemporánea, todos aquellos que hemos creído, ¿cierto?, en Jesucristo, y que, tal como decía nuestra hermana Noemí, no somos, ¿cierto?, consanguíneos con el pueblo de Israel, con la nación del pueblo de Israel. O sea, por nuestra sangre no corre, ¿cierto?, por nuestras venas no corre sangre, ¿cierto?, biológica del pueblo de Israel, pero que por la fe hemos creído en Jesucristo. Y eso, ¿cierto?, nos da la chance de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice aquí Pedro, el apóstol Pedro. Dice, y parte del versículo 9, él comienza a explicar quién es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el título del pueblo de Dios? ¿Cuál es el rango del pueblo de Dios? Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay un propósito. Él no nos llamó para no hacer nada, no, nos llamó con un propósito, para, ¿cierto?, anunciar las virtudes, no lo malo. O sea, el cristiano no puede andar triste por ahí diciendo, mira Dios cómo me tiene, mira Dios, mira que estoy aquí, mira la angustia que estoy, mira la aflicción. No. Él dice que nos llamó para anunciar las virtudes. Mira, soy hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Señor de Señores. Allá en el cielo me espera un palacio donde Él está, dice que yo voy a estar, y que el Padre de Jesús, nuestro Padre, Él va a honrar. ¿Se da cuenta? O sea, no podemos nosotros andar tristes por la vida. Él dice que nosotros vamos a sufrir aflicciones, que vamos a padecer por su causa. Eso lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero nosotros, nuestra obligación es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Dice después el versículo 10, que es la referencia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nada, absolutamente nada. ¿Se da cuenta? Pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí se refiere a esta misericordia, producto, ¿cierto?, de la salvación que Dios nos otorga por el hecho de creer en su Hijo Jesucristo. A esta misericordia es la que se refiere. Ya no se refiere a la misericordia como gracia común, ¿cierto?, de lo que yo le mencionaba en un principio, el hecho de poder disfrutar, ¿cierto?, de la geografía y la naturaleza que beneficia tanto a justos como injustos. A la misericordia que aquí se refiere el apóstol Pedro es a esta misericordia, esta bondad absoluta que está reservada para todos aquellos que creen en Jesús. Lo que dice Juan, ¿cierto?, 3:17, ¿cierto?, que Él envió a su Hijo al mundo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. A esta misericordia es la que se refiere el apóstol Pedro. Nosotros hoy en día podemos disfrutar de esta misericordia. Hay una chance, pero esta chance, tal como decía nuestra hermana Noemí, mis hermanos, nosotros no la vamos a valorar con la riqueza, con la aprehensión que nosotros debemos valorarla, si no conocemos lo opuesto. Yo voy a amar la misericordia salvadora de Dios si y solo si tengo absolutamente claro lo que va a suceder si yo no me aferro a esta salvación, si yo no valoro esta misericordia de Dios. Y para valorar esta misericordia salvadora de Dios, entonces tengo que tener claro, ¿cierto?, que
que Dios también va a proceder de una manera irrevocable para quienes no cumplan ni hagan su voluntad. Eso es, ¿cierto?, lo que engrosa básicamente la lección de este día domingo, mis hermanas. El irrevocable compromiso de Dios lo hemos visto ya, ¿cierto?, para con los judíos, para con los gentiles, para con su mismo pueblo de Israel, ¿cierto?, que Él va a tratar con ellos específicamente. Nunca los ha dejado de lado, ¿cierto? Y a toda la iglesia actual de Cristo también hay ricas promesas, ¿cierto?, de gozar y disfrutar, ¿cierto?, de la gloria de nuestro Dios en el cielo. Dice la conclusión: Dios no alterará su palabra o sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios ha hecho un compromiso con Israel y no lo quebrantará. Los privilegios que Dios le concedió no fueron retirados para siempre. Y el llamado de Israel en el pacto es finalmente irrevocable. Nosotros, mis hermanos, a través del libro de Apocalipsis, a través del libro de Daniel, a través del libro de Ezequiel, Isaías, mis hermanos, ¿cierto?, podemos ver de cómo Dios, ¿cierto?, tiene allí promesas para con su pueblo de Israel. Y esas promesas se van a cumplir, ¿cierto?, en su debido tiempo para con su pueblo. El texto, Salmo 89, 34, dice lo siguiente: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Promesa de nuestro Dios, ¿cierto?, para con su pueblo, que en su momento la hizo Dios con David. El capítulo 89 lleva por título Pacto de Dios con David, ¿cierto? Así que estas palabras se las pronunció nuestro Dios, ¿cierto?, al rey David, y que hoy en día también son promesas para nosotros. Dios le llamó a usted con un propósito, mi hermana, mi hermano, ¿cierto?, mi amado pastor, y obviamente ese propósito Dios nos dé la fuerza y de su gracia para poderlo cumplir con gozo, con alegría, ¿cierto?, considerando las promesas irrevocables de nuestro Dios como para con cada uno de nosotros. Vamos, mis hermanos, a pasar a la oración, ya finalizando esta escuela dominical, para que Dios, ¿cierto?, nos haya nutrido a través de su palabra y hayamos sido alcanzados, mis hermanos, por este mensaje bendito de su palabra. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, gracias te damos a esta hora, mi Señor, porque tu palabra nos habla, oh Dios mío, de que tú eres un Dios verdadero y que somos nosotros los que nos apartamos de tu voluntad. Somos nosotros, mi Señor, los que muchas veces no comprendemos los misterios, oh Dios mío, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, y erramos el camino, mi Señor, nos apartamos de ti. Rompemos aquella comunión, oh Dios mío, en la cual tú nos quieres mantener siempre para contigo. Perdón te pedimos por aquellos, mi Señor, porque a la luz de tu palabra nos has dejado al descubierto que está en ti, mi Señor, el hecho de que ninguno se pierda, mi Señor, sino de que, oh Dios mío, nos arrepintamos de nuestro mal camino, enmendemos, oh Dios mío, nuestro camino para poder establecer y mantener siempre una comunión para contigo, mi Señor, para que continúes haciendo aquella buena obra que iniciaste con cada uno de nosotros y que, mi Señor, te pedimos que la perfecciones cada día a la luz de tu palabra. Gracias te damos, mi Señor, por este momento de comunión que hemos podido compartir, mi Señor, a través de esta plataforma virtual, pero espiritualmente conectados a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. Gracias te damos por este momento, gracias te damos por tu enseñanza, gracias te damos por la revelación de tu palabra, gracias te damos, mi Señor, por tu Espíritu Santo, oh Dios mío, que, mi Señor, en este instante nos ha ayudado a comprender, mi Señor, lo irrevocable de tu pacto, mi Señor, que no hay nada, mi Señor, que pueda a usted hacer cambiar su parecer, oh Dios mío, sino que ya está todo profetizado, ya está todo escrito, mi Señor, y esto se ha de cumplir, mi Señor. Te pedimos tengas misericordia, no fortalezcas, mi Señor, en tu gracia, para poder mantenernos siempre en tu voluntad, para, mi Señor, a la luz, oh Dios mío, de tu palabra, no apartarnos del camino, sino, mi Señor, mantenernos siempre dentro del redil, oh Dios mío, para ser pastoreados por ti. Oh Dios mío, te pedimos, mi Señor, por tu iglesia, la fortalezcas, mi Señor, la dirijas, mi Señor,
Señor, y también puedan permanecer siempre en tu gracia donde se encuentren. Ahora te pedimos, Padre Celestial, mi Señor, que tú nos mantengas en este conocimiento, lo guardes, oh Dios mío, lo mantengas fresco allí en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Señor. Te lo pedimos todo esto a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a dar término a esta escuela dominical con el himno número 118. En el nombre del Señor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno nuestro amor. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Demos la gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Le vamos a pedir a nuestro pastor que por favor tenga bien despedirnos de esta escuela dominical.
Las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Ha concluido la escuela dominical. Hermano Luis, Nos vemos, hermana Liana. ¿Está media enfermita, hermana Liana? poquito, Hola, nanita. pero bien. Hola, pastor, ¿cómo está? Aquí estamos también, más o menos, pero bien, bien, bien. Lo bueno es que está en la playa. No, y tengo buena señal, eso es lo mejor que hay. Claro, sí. Ya, Bueno, ya, pastor, ahí nos vemos luego. ya, lueguito, hermana. Estén bien, hermano. Nos vemos luego. Que esté muy bien, pastor. Chao. Que el Señor Chao, les chao. bendiga.